¿qué tal? Buenas noches. Hoy platicaremos acerca del régimen simplificado de confianza que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Pero para poder entenderlo de mejor manera y hacer un resumen simplificado de cuáles son las principales obligaciones a las que están sujetas los contribuyentes con estas reformas que entraron en vigor en el 2022. Y puedan tener la oportunidad de entender de mejor manera pues las modificaciones que se hicieron a diversas leyes, principalmente al Código Fiscal y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, para poder entender dentro de su justa dimensión por qué hay este tipo de modificaciones, tendríamos que remitirnos principalmente a la Constitución, en el artículo 31, fracción 4, que habla sobre la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y de manera equitativa. Esto quiere decir que a través de diversas leyes, como las que ya acabo de mencionar, se definen regímenes fiscales para que puedan contribuir con sus impuestos todas aquellas personas que realicen una actividad, ya sea empresarial, profesional, de arrendamiento, o en algunos regímenes especiales como son los agapes. Bueno, esta proporcionalidad y esta equidad tiene que ver también con el tema de la autodeterminación, que nos menciona el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, donde todos los contribuyentes están obligados a realizar el cálculo de sus propios impuestos. Pero para esto la autoridad tiene que emitir leyes, reglamentos y resoluciones que faciliten la presentación de estas declaraciones, el cumplimiento de estas obligaciones. Y de aquí se desprende un principio muy importante que casi no es mencionado, pero es de suma trascendencia mencionarlo, que es el principio de economía opción. ¿Qué quiere decir la economía opción? Quiere decir que el contribuyente tiene la oportunidad de elegir entre dos opciones distintas cuál es el régimen que más le acomode o que más le beneficie conforme a su interés fiscal. Esto quiere decir que puede haber un régimen de actividad empresarial y también puede haber un reciclo. En función de la parte de la capacidad contributiva que tenga este contribuyente, podrá elegir qué opción o qué camino elegir para el tema de sus contribuciones. Además de la capacidad contributiva, que tiene que ver con un principio tributario, un principio de impuestos, un principio recaudatorio, tenemos que sumarle que hay diferentes factores que tienen que ver o que inciden principalmente en las reformas, como por ejemplo la economía, cómo está la economía en el país para poder darle facilidades a las personas para poder cumplir con sus obligaciones. Tiene que ver con las tecnologías, estas tecnologías que ayudan o facilitan al cumplimiento de dichas obligaciones. También podemos sumarle a la disminución de estas cargas administrativas para que no se abrumen de tantos artículos confusos y puedan hacerlo de una manera muchísimo más práctica y muchísimo más fácil. Y por supuesto, no menos importante, la certeza jurídica y la confianza que se tiene que insertar dentro del pensamiento y dentro de esta cultura económica que todos tenemos que sumarnos para que el país pueda progresar dentro de todos sus planes futuros y próximos, en aras de poder enderezar todas estas situaciones que se van presentando y que tenemos que ir adaptándonos de la mejor manera posible. Bueno, el régimen simplificado de confianza es un régimen que está adaptado para las personas físicas y las personas morales. Es un régimen con unas características muy específicas. Tiene que ver con el cálculo de su impuesto en base a flujos de efectivo, tiene que ver con tasas que van del 1% al 2.5% para personas físicas, tiene que ver con ya no la obligación de presentar contabilidad electrónica, con dejar de presentar tantas declaraciones informativas, con esta información que está precargada ya en la página del SAT, para que a través de ello se simplifiquen los cálculos, puedan acceder a esta página y poder calcular de manera automática sus impuestos. Bueno, como mencioné, es un régimen diseñado para personas físicas y personas morales. Iniciaré explicando el tema de las personas físicas, quiénes pueden tributar en este régimen. Serían todas aquellas personas físicas que realicen alguna actividad empresarial,
que presten un servicio profesional, que arrenden bienes o que se encuentren dentro del régimen de agapes, que son los agricultores, pescadería y ganadería. El límite solamente es que no rebasen, ¿no?, los 3,5 millones como tope de ingresos anuales. Esto lo pueden revisar dentro de sus ingresos del año anterior, o si son nuevos quienes vayan a empezar a tributar en este año, analizar si van a llegar a este límite de ingresos, que son 3,5 millones, para poder alcanzar este beneficio y tributar bajo este régimen. Incluso de todas estas actividades que acabo de mencionar se pueden sumar los salarios y los intereses. Si se combinan también y no rebasan ese límite, pueden tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen? Bueno, todos esos socios y accionistas que integren a otras personas morales o que sean partes relacionadas, tampoco los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, los refipres cuando su tasa impositiva en el extranjero sea inferior a la tasa que está implementada en México, y a los asimilados a salarios, esos asimilados a salarios que tienen que ver con los honorarios por actividad empresarial, con los honorarios preponderantemente que le prestan a un prestatario precisamente, y esos honorarios por servicios y por actividades que le comuniquen a la persona a la que le van a prestar el servicio que desean tributar bajo el régimen de asimilados a salarios. Ellos no podrían estar dentro de este régimen. El cálculo de sus impuestos se hace de manera mensual y se hace de manera anual. Para personas físicas hay un tabulador que te especifica las tasas que vas a aplicar a tus ingresos totales. Esto quiere decir que es una tasa que inicia desde un rango de 25,000 pesos, correspondiéndole 1% de impuesto, hasta así subsecuentemente llegar a una tasa del 2.5% con el tope máximo de los 3,5 millones. Esto quiere decir que a tus ingresos lo multiplicas por el rango que esté dentro de ese tabulador, es decir, la tasa del 1, 1.5, 2, 2.5, y ese sería el pago provisional a declarar. Por otro lado, también tienen que realizar, si tienen trabajadores, las retenciones correspondientes para que las puedan presentar de manera mensual. Retenciones a sus trabajadores, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con el IVA y tampoco pueden hacer ninguna deducción, es directamente sobre sus ingresos. Ahora, el cálculo anual es la misma mecánica, se acumulan todos los ingresos, se multiplica por la tasa correspondiente y se pueden disminuir los pagos provisionales, se pueden disminuir las retenciones, y en definitiva no habría ninguna deducción que aplicar, sino que se remitirían meramente a la tasa que le corresponda de acuerdo a su ingreso anual. Dentro de las obligaciones, que es algo muy sencillo de cumplir, es que estén inscritos en el RFC, que expidan sus FDIs de manera correcta, cumplan todos los requisitos, que no se encuentran dentro de estas listas del 69B que tienen que ver con las operaciones inexistentes o simuladas, que también realicen todas las retenciones de manera muy puntual. Y bueno, uno de los muchos beneficios que tiene, además de las bajas tasas que puede aplicar este régimen, es que no tienen la obligación de llevar contabilidad electrónica y tampoco tienen la obligación de presentar declaraciones informativas. Sin embargo, para el 2022 hay un beneficio totalmente adicional, que es el que si no presentan sus declaraciones de manera mensual, solo para el ejercicio 2022 podrán permanecer en este régimen siempre y cuando presenten su declaración anual. Esto quiere decir para personas físicas en el mes de abril. Una vez cumpliendo esto, a partir del 2023 tendrían que ir cumpliendo ya de manera mensual y ordinaria con todas estas obligaciones que corresponden a este nuevo régimen. Si tú tributas en el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, que también era un régimen con muchos beneficios, puedes permanecer en él a través de un aviso que le haces al SAT antes del 31 de enero del 2022 para que puedas permanecer en este antiguo régimen, o puedes optar porque de manera automática la autoridad fiscal
te pase a este nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Esto cómo lo vas a poder decidir? Bueno, tendrás que evaluar todos esos beneficios que tenías en el RIF, todos estos nuevos beneficios que tenías en el RECICO, haces un cálculo, un ejercicio sobre tus ingresos ordinarios, sobre tus deducciones, sobre las tasas, y de esa manera puedes tener de manera más clara el mapa con el que tú te puedes guiar para poder decidir si permanecer o no en este nuevo régimen. Muy bien, bueno, esto es lo general para personas físicas. Ahora pasaremos a la parte de las personas morales. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen? Son aquellas personas morales que solamente estén integradas por personas físicas y que no rebasen de 35 millones anuales. Esto se puede hacer a través de un aviso que se le tiene que presentar al SAT antes del 31 de enero del 2022. En caso de que no se presente el aviso, quedará sujeto a la decisión de la autoridad de acuerdo a la información que tiene en su base de datos o que obra en poder de la autoridad para poder decidir si te cambian al régimen o te dejan en el régimen general, ¿no? Del título 2 de las personas morales. Ahora, el cálculo de este impuesto pues es sobre flujo de efectivo, como ya lo había dicho. Los ingresos pueden percibirse en efectivo, en bienes o en servicios. También puede haber anticipos o algunos depósitos, o cuando el interés del acreedor queda satisfecho. Esto no se mueve, sigue siendo el mismo, la misma forma en cómo se determinan los ingresos. Sin embargo, la única diferencia es que tienen que estar efectivamente cobrados. A sus ingresos les disminuyen las deducciones autorizadas y a esa base se le aplica la tasa directa del 30%. Repito, los ingresos y las deducciones son en base a flujos de efectivo, efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Se le aplica a esa base una tasa del 30% y puedes disminuir si tienes trabajadores y repartes PTU, el pago de la PTU que realices en ese año. Puedes disminuir las pérdidas fiscales que tengas pendientes de amortizar, puedes disminuir tus pagos provisionales y puedes disminuir las retenciones que te hagan por temas del sector financiero. ¿Quiénes no pueden optar en este régimen tratándose de personas morales? Bueno, todas aquellas precisamente sociedades que sean partes relacionadas o que tengan control o administración de otra persona moral, o que también sean residentes en el extranjero. Tampoco pueden tributar dentro de este régimen los fideicomisos ni las asociaciones en participación, y tampoco las sociedades cooperativas. Bueno, en general estos serían todos los detalles en cuanto a personas morales. Sin embargo, hay unas particularidades que pueden quedar ahí pendientes, algunas dudas, como puede ser qué pasa con aquellos inventarios o aquellas mercancías que tienen pendientes de deducir. ¿Qué va a pasar en este 2022? Bueno, pues como las personas morales tienen la obligación de deducir algo llamado costo de lo vendido, que es que tú haces la deducción de esa adquisición de mercancía en el momento en que es vendida. Esto lo vas a poder seguir haciendo hasta agotarte todo tu inventario. O sea, no va a desaparecer, lo vas a poder continuar hasta que agotes precisamente todas esas mercancías que tengas pendiente de deducir a través del costo de lo vendido. Una de las cosas más importantes dentro de este nuevo régimen para las personas morales son las inversiones, lo que tiene que ver con las deducciones de las inversiones, los activos diferidos, los cargos diferidos, los automóviles, el equipo de cómputo, el mobiliario, etcétera. Como bien saben, hay tasas máximas o porcentajes que determinan la forma en cómo te vas a venir disminuyendo esas inversiones, pero en este régimen la ventaja que tiene es que se hace de una manera más acelerada, es decir, el plazo en que te deduces estas inversiones es más corto que en el antiguo régimen, bueno, que en el régimen del título 2. Entonces este beneficio es muy importante porque van a tener la oportunidad esas personas morales de poder hacer esas deducciones de una manera más gruesa y más pronta dentro de los ejercicios fiscales en los que estén tributando. Los requisitos para las personas morales de igual forma siguen siendo los mismos, tienen que llevar su contabilidad, llevar sus registros, solamente pueden deducir una vez todas estas erogaciones, tienen que formular estados financieros,
tienen que presentar pagos provisionales, tienen que presentar su declaración anual y adicionalmente tendrían que informar sobre todos aquellos préstamos que realicen o aquellos aumentos de capital dentro de sus movimientos accionarios que tengan en el curso del tiempo. También tienen que informar sobre todos aquellos saldos insolutos que tengan pendientes con sus proveedores y acreedores para saber cuál es esta cantidad pendiente de deducir y pueda tener un mejor control la autoridad. Por supuesto el control ya lo tiene desde los ingresos, los FDIs, con estos nuevos cambios y con los que ya existían, en donde se definen la manera en cómo percibes el ingreso, si es en bienes, en servicios, si es en una sola exhibición, si es en parcialidades, pero en general eso serían todas las obligaciones a las que estarían cumpliendo, que son básicamente muy parecidas a las del antiguo régimen. Si queda alguna duda, bueno, estoy a sus órdenes, por favor háganmelo saber y espero que tengan buena noche y esta información les sea útil. Y invariablemente déjenme todos sus comentarios para poder resolverlos de la manera más pronta posible. Cuídense mucho y estamos en comunicación.